No hay en este mundo ninguna persona que no se sorprenda con la manera como Dios nos justifica del pecado. Eso sucedió entre Caín y Abel, como veremos en un instante en la Biblia, pero para recordar lo que vimos también el domingo anterior, vuelvo a decir, no hay nadie en este mundo que no deje de sorprenderse cuando entiende lo que es la justificación por la fe. Porque cada uno de nosotros, sin excepción, en el mundo entero, las personas piensan que hay que hacer esfuerzos para lograr el favor de Dios. Todos están convencidos de eso y dicen, no puede ser tan fácil que Dios nos justifique del pecado. Y siempre están pensando, tengo que hacer un esfuerzo, tengo que darme los años que quedan de mi vida para lograr el favor de Dios, para conseguir el favor de Dios. Tengo que hacer muchos méritos, tengo que hacer muchas buenas obras. Ese es el pensamiento natural de las personas. Pero qué asombroso es lo que la Biblia nos dice. Dice la Biblia que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Aquellas maneras de nosotros querer agradar a Dios por medio de cumplir los mandamientos de Dios. Escuchen bien, nuestros esfuerzos por cumplir los mandamientos de Dios con el fin de ganar el favor de Dios, con el fin de ganar la salvación. Ese esfuerzo por conseguir la salvación es considerado delante de Dios como trapos de inmundicia. Eso dice la palabra de Dios. Y ahí es donde digo que todo se asombra, toda persona que comprende por primera vez en su vida que esa no es la manera de llegar a Dios. La única forma posible de ser salvo es poniendo nuestra fe en Cristo Jesús. Y eso es todo. Y eso es todo. Depositando nuestra fe en el Cordero de Dios. Y eso es todo. Y siempre que explicamos así a una persona que recién recibe el Evangelio, nos va a preguntar, y entonces, ¿yo puedo llevar cualquier clase de vida y ya soy salvo? No, no es así. El resultado de haber creído en Cristo será una vida santificada. Pero miren la diferencia. Muchos piensan que viviendo una vida buena podrán lograr, seguro, al final de su vida, después de tanto esfuerzo, podrán agradar a Dios y ser salvos al final de su vida, ¿no? Si es que Dios así lo considera y todos mis esfuerzos de cumplir sus mandamientos estuvieron bien, entonces al final de mi vida Dios me dará como premio, digamos así, la salvación. Pero la Biblia dice otra cosa muy diferente, que la forma de ser salvo es confiar en Cristo Jesús enteramente, 100% en Él. Él hizo mi obra de salvación, no la hice ni la puedo hacer yo. El Señor pagó todas mis culpas, las de mi vida anterior, las de hoy día y las que aún cometeré en el resto de mi vida. El Señor Jesucristo cargó todos mis pecados. Por lo tanto, lo único que yo necesito hacer es recibir para mi propia vida la salvación, es decir, confiar en Él, y eso es todo. Entonces la pregunta que hacen siempre, ¿no? ¿Y qué hay entonces de una vida santa que yo debo llevar? Claro que sí, pero la diferencia es esta, que tú pensabas que tenías que vivir una vida santa para conseguir la salvación, y la diferencia es enorme, porque tú vives una vida santa porque ya tienes la salvación. Ya tengo vida eterna al haber confiado en Cristo como mi Salvador. El día que yo confié en Cristo como mi Salvador, recibí la vida eterna y el resto de mi vida será nada más un agradecimiento al Señor.
Mi vida será suya porque yo estoy tan agradecido con Él, porque Él ya me ha dado la vida eterna, ya me la dio. No estoy ganando a plazos por esfuerzos propios mi salvación. Nos damos cuenta de la enorme diferencia, ¿no es cierto? Yo vivo para agradar a Dios porque Él ya me ha salvado. Esos esfuerzos de servir a Dios son nomás un fruto natural de mi salvación. Son agradecimiento a Dios. Es natural que yo le sirva porque Él me compró con su sangre preciosa. No dice aquí este himno que acabamos de cantar, ¿no? Hay un precioso manantial de sangre de Emmanuel que purifica a cada cual que se sumerge en Él. La sangre de Cristo. Y cuando yo he creído en Cristo, yo me he sumergido en ese precioso manantial de vida eterna. Nada más me hace falta para ser salvo. Yo viviré el resto de mi vida amando a mi Señor y obedeciéndole a Él. ¿Por qué? ¿Porque voy ganando mi salvación? No, porque ya soy salvo, porque ya tengo vida eterna en el momento que puse mi fe en Cristo Jesús. Y como digo, el asombro que causa, a mí también me causó asombro. Yo era muy pequeño, mis padres eran cristianos, yo era muy pequeño, apenas lograba entender eso, pero lo entendí. Y también para mí fue de gran asombro entender que la salvación es gratuita, que la salvación es gratuita para cada uno de nosotros. Ese manantial precioso de vida eterna es completamente gratuito. Tú no tienes que pagar tu salvación realizando buenas obras. Es gratuito para ti ser salvo y recibir vida eterna. Muy bien, ahora sí vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 4. Y hemos hecho esta introducción porque el camino de Caín y el camino de Abel, vamos a recordar muy brevemente el camino de querer ser salvos de cada uno de ellos. Algo que la Biblia más adelante le llama el camino de Caín, así le dice la Biblia a lo que él hizo. Estamos en Génesis capítulo 4. Y ahí vamos a fijarnos en los versículos del 3 al 6. Y aconteció al cabo de días que Caín trajo del fruto de la tierra un presente a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de sus grosuras. Y miró Jehová a Abel y a su presente, y a Caín y a su presente no miró. Y ensañóse Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y Caín no contestó nada. Pero ahí están los dos caminos del hombre desde ese primer momento de la humanidad. Caín era el primer hijo de Adán y Eva. Abel el segundo. Pero desde allí Dios traza un patrón que va a permanecer durante miles de años hasta el día de hoy. Para ser más exactos, 6,000 años, 4,000 años antes de la venida de Cristo y 2,000 años más hasta el día de hoy. Ese mismo patrón permanece, como dijimos, ¿no? Recordemos muy brevemente que solamente hay dos religiones mundiales, aunque la primera de ellas, el camino de Abel, no se puede llamar una religión, pero para fines de comprender mejor, llamémosle religión. El camino de Abel, el primero, el camino de fe en Cristo Jesús, el camino de la sangre preciosa de Cristo. Y el segundo, ahí sí, donde en el camino de Caín
pertenecen miles, porque hay miles de religiones en el mundo. Todas ellas, ya sean miles o sean cientos, todas esas religiones pertenecen al camino de Caín. Caín desechó el sacrificio de sangre. Caín desechó la sangre de Cristo. En lugar de traer sacrificio de sangre, trajo a Dios de lo que había cultivado en la tierra. Y desechó el camino de la fe en la sangre de Cristo. Es llamado más adelante en la Biblia el camino de Caín. Así por eso decimos, solo hay dos religiones en el mundo entero. Una que, como digo, no se podría llamar religión, pero llamémosle así, la forma de ser salvo igual que Abel, por el sacrificio de sangre, por la fe en el sacrificio de Cristo. Lo que acabamos de explicar estos minutos anteriores, ese es el camino de Abel. Y es el camino de Dios, y es el único camino de Dios también. Y el otro, el camino de Caín. Como Dios no miró a Caín, no le hizo caso, no honró la ofrenda que traía Caín. Y otra cosa, Dios no solo desechó el sacrificio o la ofrenda, porque no era sacrificio, ¿no? Dios no solo desechó la ofrenda de Caín, también Dios lo desechó a él mismo como persona. Veamos otra vez, ¿no? Dice ahí, y miró Jehová a Abel y a su presente. Recibió a Abel mismo como persona y también a su ofrenda. En segundo lugar, dice, y a Caín y a su presente no miró. No fue agradable a Dios Caín mismo, ni tampoco la manera en que él quería acercarse a Dios. Dejando de lado el sacrificio de sangre, quiso traerle a Dios el cultivo de la tierra, lo que él con sus manos había hecho. Desechó el camino de Dios. Y por eso Dios no lo miró, ni a él, ni a la ofrenda que trajo Caín. Entonces, el resultado, ensañóse Caín en gran manera. Y su cara, ¿no? Su cara larga, ahí está, ¿no? Decayó, su cara estaba larga. Y decayó su semblante, estaba lleno de ira, tal vez contra Dios mismo, pero más contra su hermano para matarlo. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Ahora vamos a hallar una explicación más detallada en Primera de Juan capítulo 3. Ya casi al final de la Biblia está Primera de Juan, capítulo 3, los versos 10 al 13. Ahí tenemos, Primera de Juan, ya un poco antes de Revelación, de Apocalipsis, ahí está. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Verso 10. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. Porque el mundo va a aborrecer al que es hijo de Dios. Esto debemos esperar desde que conocemos a Cristo, desde que creemos en Él. El mundo nos va a aborrecer. Por eso está escrito a Caín y Abel, lo que sucedió con ellos. Caín, claro, representa al mundo y Abel es el hijo de Dios. ¿Qué hizo Caín? Aborreció a su hermano hasta matarlo. El mundo te va a aborrecer
porque tú sigues al Señor. Ahora, si por ningún lado el mundo te desprecia, si todo va bien entre ti como creyente y el mundo, entonces algo anda mal. Tú te estás identificando ya no con el Señor, sino con el mundo. Por eso el mundo no te desprecia. Porque si tú tomas el camino del Señor delante de ellos, ellos te van a menospreciar, te van a aborrecer. De alguna manera, pero te van a menospreciar. Tu familia te va a menospreciar cuando tú sigues a Cristo. Recuerdo el caso de mi esposa, bueno, todavía era soltera ella, ¿no? En el 1985, aquí, ella era la única creyente de su casa. Yo todavía no tenía una relación con ella, pero la única creyente de su familia, y el domingo que se bautizó, a propósito le dijeron, tienes que cocinar para toda la familia, o con el fin de que no viniera a su bautismo. Entonces ella se levantó de madrugada, dejó todo listo para poder venir temprano al culto y bautizarse. Nadie le acompañó de su familia, ni uno solo de ellos no conocían a Cristo. Y le decían, ya te has ido con esos diablos de los evangélicos. Entonces, así, ahora eso es poco, ¿no? Pero muchas más cosas nos van a hacer, nos van a perseguir por seguir a Cristo, por seguir a Cristo. El Señor Jesús dice que los profetas antiguos que hablaban en nombre de Dios a Israel fueron perseguidos, fueron matados, fueron encarcelados. Pero hacían algo con los profetas falsos, miren, con los que eran profetas falsos, nada hacían. Los trataban muy bien a los profetas falsos. Eran del agrado de las personas aquellos profetas falsos. Pero los que hablaban la verdad eran perseguidos, encarcelados y matados. Siempre va a ser así. Y notemos que Abel no le hizo nada a su hermano Caín. Nada le hizo él a su hermano. Absolutamente nada. El odio fue porque Abel había sido del agrado de Dios. Ahora, aquí hay un detalle, ¿no? De que nos dice, donde hemos leído ahorita, dice allí. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, las de Caín, ¿no? Y las de su hermano eran justas. Las obras de Abel eran justas. Pero acabamos de decir que la salvación no es por las obras. Entonces, ¿por qué dice que las obras de Abel eran justas? Y para entender eso, el Señor Jesús lo explica más adelante. Y vamos a ir un momento a Juan capítulo 6, a Juan 6, 28. Juan 6, versículo 28. Ahí, por favor. Los judíos están discutiendo contra Jesús, están oponiéndose fuertemente a sus palabras, los judíos incrédulos. Y entre otras cosas que le preguntan esto, ¿no? Juan 6, 28. Entonces le dijeron, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él envió. Ahora, ellos preguntan, ¿cuáles son las obras de Dios que debemos hacer para ser salvos? Y el Señor Jesús les responde, la obra de Dios no es una obra. Ustedes siempre piensan en hacer obras buenas, pero yo les digo, el Señor Jesús, ¿no? La obra de Dios no es una obra. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Esta es la obra de Dios, que creáis. Y creer no es una obra. Creer es una actitud del corazón. No hay que hacer nada para creer. Bueno, hay que abrir nuestro corazón a Dios y eso es todo. Pero no es llevar a cabo una obra.
es totalmente contrapuesta a las obras. Por eso en el libro de Romanos, en la Biblia, ¿no?, habla del abismo de diferencia entre la fe y las obras. Y cuando ellos le preguntan, ¿qué obra debemos hacer? Siempre el hombre pregunta esto, ¿no? ¿Qué obra hay que hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué precio debo pagar para ser salvo? Y Jesús le dice, ninguna obra, tienen que creer. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él envió, lo cual no es una obra, simplemente es tener fe en el Señor Jesús. Por eso es que Primera de Juan lo llama a Abel, sus obras eran justas, las obras de Abel eran justas. Ahora, este patrón de que el mundo aborrece al que es agradable a Dios, al que es hijo de Dios, este patrón siempre se va a mantener en la misma dirección, como hemos dicho, ¿no? El odio siempre va a ir en una sola dirección, siempre, del maligno hacia el Hijo de Dios. O también del maligno hacia el que recibe bendición de Dios. Y del maligno al que es agradable a Dios. Porque recordemos que Dios miró a la ofrenda de Abel. Es decir, fue del agrado de Dios. Tanto él mismo como persona, como también su sacrificio. Y la ira terrible de Caín vino por eso. Porque Dios no había mirado su ofrenda, ni a él tampoco. Y entonces Caín vio que Abel sí fue agradable a Dios y de ahí vino su odio hasta matarlo. Esa misma figura se repite en realidad, no solamente contra los hijos de Dios, se repite en muchos otros niveles dentro del mundo. Siempre es el mismo patrón. A mí me deja asombrado. Pongamos un ejemplo, miren, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, que es una de las guerras más grandes, más cercana a nosotros, bueno, ya no tan cercana, pero de 1939 hasta 1945, la Segunda Guerra Mundial. Murieron, creo, algo de 30 o 40 millones de personas con esa guerra. Pero, ¿quién estaba atacando a quién? Un país absolutamente odiador de los que eran el pueblo de Dios, o sea, de Israel. Hitler, Adolfo Hitler, odiando mortalmente al pueblo de Dios Israel, asesinando a 6 millones de judíos sin ninguna culpa de ellos. Entonces, este Hitler y Alemania entera, atacando a las naciones occidentales que se pueden llamar, entre comillas, cristianas, ¿no? Entre comillas nada más, pero que mantenían todavía cierta tradición de defender principios cristianos. El malvado, terrible Adolfo Hitler junto con toda la nación de Alemania, el que asesinaba a los que eran bendecidos por Dios, o sea, Israel, queriendo destruir y queriendo adueñarse del mundo entero. No fueron las naciones occidentales que atacaron a Hitler y Alemania, fue él, fue Hitler y fue Alemania el que pretendió destruir el mundo y hacerse dueño del mundo. Ahí está, siempre va en esa dirección. El maligno siempre ataca al que recibe la bendición de Dios. ¿Por qué el comunismo odia tanto a la gente rica? Otra vez, la misma figura, ¿no? El comunismo odiando a la gente rica y queriendo robar, porque eso es lo que hacen, queriendo robar de la gente que tiene más dinero con el pretexto de dar a los pobres. Que nunca se cumple, ¿no? Que nunca se cumple, pero eso es lo que, esa es la bandera del comunismo. Mueran los malos, mueran los que gobiernan, ¿no? Y los pobres, la gente pobre es la gente buena, y eso es completamente mentira, que los pobres son buenos.
Los pobres son tan malos como los ricos. No hay diferencia en la maldad. Los ricos son bastante malos, sí, pero los pobres también son bastante malos, también. Y esa es la gran mentira del comunismo. Odiemos a los ricos, destruyamos a los ricos y apoderémonos de lo que ellos tienen. Otra vez, ahí está Caín queriendo matar a Abel, otra vez. Es decir, como la gente rica supuestamente ha recibido la bendición de Dios en la riqueza, ya sea que Dios les dio o que Dios no les haya dado, pero como tiene esa bendición grande, entonces el comunismo es movido en realidad por la envidia de los ricos. Esa es su motivación. Y el pretexto de dar a la gente pobre es mentira, que hacen odiando a los que tienen esas bendiciones para matarlos y destruirlos. ¿Se dan cuenta? Siempre es en la misma dirección. A mí siempre me ha asombrado también, por ejemplo, la habilidad que tiene la gente astuta y malvada para argumentar. Y usted puede observar, por ejemplo, digamos, dos personas que están en conflicto por cierto asunto, ¿no? ¿Qué sé yo? Algún problema que tuvieron unos vecinos. Y a mí me asombra mucho esto. ¿Quieres encontrar al culpable? El culpable siempre es el más hablantín. Ese siempre es el culpable. Tiene mucha habilidad en su astucia para hablar. Y el más hablantín siempre sabe atacar. Y siempre sabe atacar venenosamente a la otra persona. ¿No se han dado cuenta ustedes? Y el que de verdad es inocente nunca sabe defenderse bien. No sabe defenderse bien. No es astuto. Y como también dice en la misma Biblia, ¿no? Hablando en ese libro de Santiago, que no lo buscaremos, pero ahí dice, ¿no? Ustedes que han destruido al justo, habéis afrentado al justo y él no os hace resistencia. Porque el que es justo no sabe, no puede defenderse. Y siempre será así en la historia del mundo. El que es maligno ataca al que es justo, o por lo menos al que está del lado de la justicia. Por eso puse el ejemplo de Hitler, ¿no? Un hombre terriblemente malvado para querer dominar el mundo, atacando contra las naciones que están supuestamente de parte de la justicia, las naciones occidentales. Ahora, leeremos un poco más lo que el Señor Jesús mismo nos explica. Mateo capítulo 23. Mateo 23, verso 27. Mateo 23, verso 27. Este es uno de los momentos más destacados en el ministerio del Señor Jesús. Y aquí, casi al final de Mateo, poco después de estas palabras, poco después, ellos toman la decisión de capturarlo y de matarlo. Les había hablado directamente a lo que ellos eran, a los gobernantes de Israel. Y ahí se cumple también, una vez más, Caín contra Abel. Caín es la fuerza del diablo, el Señor Jesús es como Abel. Pero el Señor les dice a ellos, los que le atacaron, los que le aborrecieron, los que le mataron. Antes que le mataran, les dijo toda la verdad aquí. Mateo 23, verso 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera a la verdad se muestran hermosos, mas de dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Así también vosotros, de fuera a la verdad, os mostráis justos a los hombres, mas de dentro llenos estáis de hipocresía e iniquidad.
Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si fuéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus compañeros en la sangre de los profetas. Así que testimonio dais a vosotros mismos que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también henchid la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo evitaréis el juicio del infierno? Por tanto, he aquí yo envío a vosotros profetas y sabios y escribas, y de ellos unos mataréis y crucificaréis, y otros de ellos azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al cual matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus pollos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque yo os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Hijo Santo de Dios, el hombre, el único hombre sin ningún pecado, viniendo a este mundo, expresando el amor de Dios hacia ellos durante más de 3 años, sanando a miles y miles y miles de personas y hablándoles la palabra de Dios. Y como pago del amor que Él les había dado, ¿qué es lo que resulta? Lo aborrecen y lo matan en pago del amor de Dios que Él trajo. Sin ninguna razón, sin causa, como dice la Biblia. Ahora entonces, veamos en nuestra propia vida, hermanos. Si tú te pones en la primera línea de batalla de ser fiel al Señor, el mundo te va a aborrecer. De diferentes maneras, a veces los que pensamos que son los más cercanos a nosotros, también nos van a aborrecer. Eso también lo encontramos en el mismo pasaje que ya leímos de Primera de Juan. Ahí dice, hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. Y también vamos a Juan capítulo 15, un momentito, Juan capítulo 15, 18 y 19. Juan 15, versículo 18. Ahí dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborrecía antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo que es suyo, mas porque no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Y acá hay una división tajante entonces entre el Señor y el mundo y los que nos ponemos del lado del Señor Jesucristo. Y en otro momento, el Señor dice así, no penséis que he venido para traer paz, no he venido para traer paz, sino espada, porque de hoy en adelante, en la misma familia, uno estará contra el otro. Yo he venido a dividir, no he venido a traer paz. Es decir, los que están conmigo y los que están contra mí. Así fue exactamente en el pueblo de Israel.
¿cuántas personas, no? Serían miles de personas, pero aún siendo miles y miles de creyentes, eran muy poquito en cuanto a la nación entera de Israel. Hoy en día Israel tiene, si no me equivoco, 8 millones de habitantes ahí en el territorio. Y era un territorio semejante en el mismo tiempo del Señor Jesús. Y tal vez sería el mismo número, ¿no? Tal vez un poco menos, 5 millones, tal vez 10 millones, pero eran millones de personas la nación de Israel. ¿Cuántos de ellos eran creyentes en Cristo? ¿No? Tal vez 100,000, tal vez 200,000, y eso es todo. Una pequeña minoría que siguieron a Cristo. Pero Él dijo, yo no he venido a traer paz, sino división. Es decir, los que le amaron al Señor con todo su vida, con todo su corazón y toda su vida, los que le amaron a Él, los que creyeron en Él. Y del otro lado, los que le menospreciaron y le aborrecieron y le mataron. Esa es la división tajante que habrá en nuestras vidas también. Y saben que uno no puede estar en el medio. No puede estar en el medio. Si tú no amas a Cristo, si tú no crees en Él como tu Salvador, ya estás en el camino de condenación. Eso es lo que el Señor Jesús le dice a Nicodemo. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿En cuál de los dos lados estás? ¿En cuál de los dos lados? Porque hay una división tajante entre los dos lados. Y si tú no quieres estar con Cristo, tú no quieres recibirle a Él, no quieres creer en Él como tu Salvador. Está bien, es tu decisión, pero lo que debes saber es esto. Nuevamente las palabras de Jesús a Nicodemo. El que en Él cree no es condenado. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No dice que haya sido un asesino o que haya sido un delincuente o que haya cometido tal y tal cosa. Lo que dice Jesús a Nicodemo es esto. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué razón? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es un pecador la persona, está diciendo Jesús. Pero si cree en Cristo, no es condenado. Recibe perdón y vida eterna. Pero el que no quiere, el que rehúsa creer, ya está en condenación, ya ha sido condenado. No necesita hacer nada más. Y la razón es que, pudiendo creer en Cristo y ser salvo enteramente, no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es imposible quedarnos en el medio, no se puede uno quedar en el medio. Cuando yo era niño había un canto que nos enseñaban, ya no se conoce ese canto, pero el canto decía, una sola senda hay, mas son sus lados dos. Una sola puerta hay, mas son sus lados dos, adentro y afuera, ¿en cuál lado estás? No puedes estar dentro de Cristo, o sea, creer en Cristo, y al mismo tiempo estar afuera. Eso es imposible. O estás en Cristo o estás fuera de Él. Es como el arca, ¿no? El arca de Noé. Porque el arca de Noé es un símbolo muy, muy perfecto de Cristo Jesús. Todo lo que estuvo dentro del arca fue salvado de la destrucción. Aún los animales fueron salvados. Pero ahí estaba Noé, solamente 8 personas en medio de una humanidad entera, solamente 8. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus 3 hijos. 8 personas en medio de millones de personas. En un mundo tan terriblemente malvado, tan malvado hasta el colmo de Dios, que Dios decidió destruir
enteramente la humanidad de aquel tiempo, del tiempo de Noé. Pero todo lo que estuvo en el arca, todas las personas dentro del arca fueron salvadas. Todas las personas que están dentro de Cristo son salvadas del castigo y de la condenación. Tú puedes entrar a Cristo Jesús, puedes entrar a Él por la fe. Tú puedes entrar en el arca de Dios, Cristo Jesús, antes que sea demasiado tarde. En el caso del arca de Noé, la Biblia dice que Dios le cerró la puerta. La puerta, cuando ya habían entrado todos los animales, y es interesante eso también, porque la Biblia dice que Dios fue trayendo. Los animales entraron, guiados por Dios mismo, uno tras otro, miles de animales. Y el arca era enorme, como de aquí, era como de 130 metros, algo así, de largo, un enorme barco. Entraron de toda especie de animales y entraron 8 personas nada más. Y una vez el día que Dios anunció, Dios le dijo, dentro de 7 días empezará el diluvio. Y entonces el día que empezó el diluvio y comenzó a llover, Dios cerró la puerta del arca. Nadie más entró. Imaginemos a la multitud alrededor del arca, ¿no? La misma multitud que le habían llamado viejo loco a Noé, porque Noé se demoró muchos años para construir esa enorme embarcación y empleó mucha gente. Ese no era un trabajo de 3 o de 5 personas. Noé demoró largos años en construir el arca. Empleó a mucha gente para trabajar en construir. Esa arca no era un secreto y toda la gente de aquel tiempo seguramente se burlaría del viejo loco que construye una enorme embarcación en medio de la tierra seca. Pero el día que entraron los animales y entraron Noé y su familia, y el día que fue anunciada la lluvia del diluvio, Dios le cerró la puerta. Dios cerró la puerta. Y todos los de afuera perecieron. ¿Sabes que Dios va a cerrar la puerta un día? Y ese día es el que tú vayas de este mundo y salgas de tu cuerpo y tu espíritu sea llevado. Y si no es para ir con Cristo Jesús, es para condenación. Y nuestra respuesta será seguramente muchas veces de muchas personas: yo tengo toda una vida por delante. Un día me arrepentiré. Está bien, sí, parece que tiene razón en todo lo que explica, ¿no? Seguramente que es cierto, pero ahorita no, todavía quiero gozar de mi vida todavía. Quiero gozar de mi vida. Pero lo que va a pasar es exactamente como Jesús habló de un hombre y puso esta ilustración. La herencia de un hombre había producido mucho. Era un hombre rico y en ese tiempo la riqueza era riqueza agrícola sobre todo, ¿no? Más que nada riquezas agrícolas, cosechas y productos y animales. Entonces, este hombre, su hacienda era enorme y ese año había producido demasiada cosecha. Entonces, ¿qué dijo él? Voy a derribar los graneros que tengo y como tengo mucho dinero, voy a construir graneros mucho más grandes. Y ahí voy a guardar todas mis cosechas y mis riquezas. Y entonces voy a decir a mi alma, o sea, se va a decir a sí mismo, ¿no? Alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Así que repósate, come, bebe, regocíjate, no te preocupes nada, goza de la vida, alma mía, porque muchos bienes tienes guardados para muchos años. Disfruta de toda la vida que tienes. Y el Señor le dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y todo lo que has guardado, ¿para quién será? O podría comprar a aquel hombre, como puede comprar todo en la vida, podría comprar el favor de Dios con su dinero.
¡Qué necedad esa! Por eso el Señor dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Bueno, posiblemente no vendrán a pedir nuestra alma esta noche, posiblemente. Pero entonces, nosotros que escuchamos, no solamente aquí, ¿no?, sino también por transmisión de internet, vendrán a pedir nuestra alma un día. Y hoy día escucho el mensaje de Dios, y hoy día entiendo qué es la salvación, pero yo me rehúso a creer en Cristo y aceptarle como mi Salvador. Me rehúso. Pues déjeme gozar la vida todavía. No sabes el precio que tiene rechazar la salvación. Porque podrá haber alguien aquí en esta sala, en este culto, podrá haber una sola persona, o podrá haber de los que escuchan también por internet, podrá haber una sola persona que pueda decirme, yo seguiré viviendo 24 horas más. ¿Hay alguien que diga, sí, yo viviré 24 horas más? No, nadie lo puede asegurar. Y si no vives 24 horas más, de repente vivas 24 años más, pero es igual. Un día Dios vendrá a pedirte tu alma. ¿Y qué dirás a Dios? Cuando tu alma esté en su presencia y Dios te pueda preguntar, ¿con qué derecho quieres tú entrar a mi presencia? Este no es tu lugar. Tu lugar está allá, al otro lado, en la condenación y en el infierno. ¿Qué le diremos a Dios? Bueno, yo le puedo decir a Dios, la sangre de Cristo limpió todos mis pecados. Amén. No hay más pecados ante Dios en la vida de ningún creyente. Todos nuestros pecados fueron borrados por su sangre preciosa. Y en realidad, al que ha creído en Cristo, Dios no le hará ningún juicio, sino lo que Dios hará es abrir el libro de la vida y mi nombre está allí. ¿Por haber sido bueno? No, porque no hay nadie que sea bueno. Pero mi nombre está en el libro de la vida y tu nombre, hermano, que has creído en Cristo, tu nombre está en el libro de la vida. ¿Y dónde está la lista de mis pecados? No existe ninguna lista de pecados de aquella persona que creyó en Cristo. Y Dios dirá, muy bien, tu nombre es este, aquí está tu nombre en el libro de la vida, entra en el gozo de tu Señor. Porque fue buena esa persona de ninguna manera porque haya sido buena, sino sencillamente porque puso su fe en Cristo Jesús para ser salvo. ¿Qué sabiduría hay? No solo en entender esto, sino en creer en Cristo el día de hoy. Porque la Biblia dice, he aquí ahora el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Nunca es mañana, sino hoy día, el día de salvación. Vamos a orar. Quisiera rogarles que nos pongamos de pie para poder orar. Gracias, Señor Padre Celestial, por lo que hemos entendido en tu palabra. Pero te rogamos por alguna persona que ya sea aquí mismo o a través del internet pueda, Señor, haber entendido su necesidad urgentísima de poner su fe en Cristo Jesús como su Salvador personal. Te rogamos por aquella persona a quien tú has tocado por tu Espíritu Santo, Señor, que hoy día sea el día de su salvación, no por hacer obras buenas, sino únicamente por confiar en Cristo Jesús. Te damos gracias por eso, Señor, en su santo nombre. Amén. Permanezcamos en pie, por favor, para el último himno.